Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de momento de la ronda del día de ayer. Traemos otra partida antes de que comience esta novena y última ronda, pues en torno a 3 o 4 horas. Muy interesante y bueno, ambos jugadores juegan de una manera muy sólida, muy rocosa. Vemos la clasificación antes de esta octava ronda. Caruana con opciones, sobre todo en caso de ganar, se metería ahí en los primeros puestos, y Richard Rapport en última posición, que no está haciendo un torneo pues del todo bueno, pero que de alguna manera pues le vale también para coger rodaje para el próximo candidatos. E4 ya en el tablero, a lo que Rapport, que lleva las negras, responde con C5, defensa siciliana, caballo F3 y de momento E6, variante francesa. Se rompe o se ocupa el centro jugando de E4, primeros cambios y tras los mismos caballo F6, atacando en E4, se defiende. Con el caballo de C3 y caballo C6 entramos en la variante Taimanov. Se decide en cambiar más piezas en la posición, B por C6 y de momento E5, echando al caballo de F6 y también teniendo cierto control sobre la casilla de D6, que va a ser importante en la partida, y como este peón también pues de alguna manera con el paso de las jugadas queda algo retrasado. De momento la partida continúa con caballo D5, caballo E4 mirando en D6 precisamente y alfil B7. Es verdad que se podría pensar en cambiar o eliminar, mejor dicho, o atacar a este peón en E5 jugando D6 e incluso hacer cambios que podrían beneficiar a las blancas. Caballo por D6 jaque y tras alfil por peón por dama por D6, y es verdad que bueno, pues las piezas negras han eliminado este peón adelantado, también el problema de D7, pero por otro lado pues le quedan varias islas de peones, tampoco cuentan con la pareja de alfiles, y como vemos la estructura de peones en caso de las blancas pues es mucho más homogénea. Los alfiles tienen salida inmediata cubriendo pues bastante o sus diagonales, la dama blanca también, y quizás habría bastante ventaja en la posición, sobre todo pues jugándolo a estos niveles. Se decide de momento llevar el alfil a B7, que como vemos en esta posición pues sigue chocando contra sus propios peones. C4 atacando al caballo, caballo B4 y tras estas jugadas C5, bueno, pues reforzando aún más la casilla de D6. Aquí podríamos pensar en jugar previamente a 3, atacando al caballo, pero las cosas se complicarían para las piezas blancas. Es tremendo, ya que si se juega a 3, dama 5 podría ser bastante molesta. Por un lado se está atacando o se está haciendo algún tipo de descubierta, el peón de A3 no puede capturar debido a que la torre de A1 pues estaría colgando, caería, y además la dama pues está atacando en E5, por lo tanto casi aquí como único movimiento es caballo C3 para evitar algún tipo de descubierta, y de momento bueno pues quizás las negras podrían ir saliendo de esa pasividad a la que se están enfrentando. De momento se juega C5, como decimos, varias piezas pues teniendo control y evitando movimientos por parte de las negras, y tras estas jugadas dama B8 atacando en E5 con la idea de que si se juega F4, como pasa en la partida, pues de alguna manera también se debilitan las casillas blancas en el flanco de rey, ¿no? Tras estas jugadas alfil A6, ya que la idea de las piezas negras, y como hemos visto, como hemos comentado anteriormente, el alfil blanco pues no tiene mucho recorrido, la idea es cambiarlo, y bueno, pues Caruana lo que hace en esta posición es decir que se cambia pero bajo sus condiciones, no siendo en A6, ya que si por ejemplo se captura en A6, caballo por A6, y ya por un lado pues habría doble ataque sobre este peón que se puede defender, pero de alguna manera pues podría beneficiar a las piezas blancas. Por lo tanto, Caruana decide llevar el alfil a E2, y tras alfil por E2, eliminando para las piezas negras este alfil malo, por decirlo de alguna manera, dama por E2 y dama B5, obligando al cambio casi de damas. De momento, o al menos las piezas blancas no tienen el enroque, ya que caería la dama, por lo tanto el mejor movimiento que mantiene la igualdad, dama por B5, que es lo que se juega, y tras C por B5, rey E2. El rey se activa, no hay damas en el tablero, falta alguna pieza menor también, por lo tanto el enroque quizás sería llevar el rey al costado del tablero. De momento las piezas negras lo tienen también pendiente, se juega caballo de 5 centralizando, y tras alfil de 2 desarrollando A5, bueno,
pues si no lanzando un ataque, activando y ganando espacio en el flanco de dama. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con alfil E7, como vemos, con torre C1 y luego alfil E7, la torre por un lado entra en la columna semiabierta. Y este movimiento, bueno, pues aunque no es preparatorio de un enroque, va a servir para jugar un F6 y en caso de cambios el alfil cogería bastante fuerza en la posición. De momento, tras estas jugadas, caballo C3, no solo buscando el cambio de caballo, sino tocando en B5. Es verdad que aquí podríamos pensar en caballo D6 jaque, siendo una posibilidad muy interesante para las piezas blancas. Obliga al cambio, ya que si el rey pues, se retira F8, la torre de H8 pues necesitarían varios tiempos. Sin duda lo mejor para las piezas negras son los cambios y aquí la captura con el peón de C sería más interesante, ya que las blancas controlan la columna abierta y por ejemplo torre C8 al menos de momento pues no podría ser posible. Habría que enrocarse en corto, el rey como vemos quedaría pues bastante alejado del centro y quizás tras este enroque en corto, torre C5 activando torres pudiéndose doblar en algún momento y metiendo presión sobre los peones de la quinta de las piezas negras, ¿no? Caballo C3, este movimiento como decimos era otra posibilidad, se juega caballo C3 buscando el cambio de caballos quizás para activar rápidamente o quizás más las piezas caruana, también tocando en B5, pero como vemos este peón ha quedado indefenso. Debido a que el caballo se ha retirado, la torre no controla más dicha casilla, pero capturarla sería un gran error, ya que ahora las piezas blancas no capturan en B5, sino que capturan en D5, ganando una pieza instantáneamente. La línea puede continuar con torre C8 y aquí es muy bonito ya que bueno pues se puede retirar la pieza o mejor jugar alfil por A5. De momento se gana un peón, se recupera por parte de las negras la pieza perdida, pero a cambio se juega alfil B4. Como vemos el alfil pues está completamente clavado, ya que si no las blancas en una jugada con torre por C8 podrían ganar incluso las dos torres. Por lo tanto la ventaja es clara en esta posición. Muy bonita esa línea a mi gusto. De momento la partida continúa con caballo C7, no pudiendo, como decimos, pues capturar este peón envenenado. Se defiende el peón de B5 y estos movimientos alfil E3. También el alfil se retira de esta columna semiabierta. Como decíamos, este peón de D7 de alguna manera ha quedado retrasado y de momento pues no se puede empujar, ya que en esta ocasión pues, podría haber doble captura o ataque sobre dos piezas negras y de momento la partida continúa con torre a6, bueno, pues buscando activar la torre y llevándola a una posición pues más activa en la defensa. Tras estos movimientos a3, a4 directamente sería muy interesante y a b4 caballo b5. El tema es que el mejor movimiento para las negras manteniendo la igualdad es caballo d5. Si aquí se opta por esta captura, estos dos peones ligados, uno de ellos pasado, atacando además a la torre, pues serían bastante peligrosos y daría bastante ventaja a las piezas blancas. Por otro lado, si se juega caballo d5, nuevamente podría venir esta idea de caballo d6 jaque y tras alfil por peón por, y aunque se mantiene igualdad nuevamente, bueno, pues la presión sería máxima por parte de las piezas blancas, ¿no? Columna abierta, el enroque llevaría al rey bastante lejos de la posición, pero tampoco tiene muchos más movimientos. Por lo tanto, la entrada no solo de la torre en la columna, sino en C8 directamente tendría que ser casi, podría ser inmediata, y en el enroque, como decimos, pues bueno, es inevitable. Pero bueno, pues mejor las blancas, yo creo, en esta posición. Se juega a 3 y aquí se decide jugar F5, ya que si se captura el paso, permitiría el desarrollo del alfil pues a una casilla o a una diagonal pues mucho más interesante. A esto Caruana evita la captura al paso, juega B4 y rey F7 gracias a esa casilla que había liberado antes dicho peón. De momento, tras estas jugadas, se juega torre D1 atacando a la casilla o al peón de D7, a por B4 primero y tras los cambios de peones se enfrentan las torres, pero de momento no hay cambios. Torre B8 es el movimiento de rapport, permitiendo esta captura que no llega
en la siguiente jugada, ya que estaría cayendo la torre de A1, y es verdad que el caballo de C7 también podría caer por parte de las blancas, pero quizás aquí no hay mucha compensación para las mismas, y una jugada como torre A3, bueno, mantendría cierta ventaja a las piezas negras en esta posición. Por lo tanto, tras estas jugadas, primero se captura en A6, caballo por A6, tocando en B4 y tras torre por D7 activando, clavando al alfil de E7, se juega caballo por B4 y ahora torre C7 para, bueno, pues jugar C6 y que las piezas negras no puedan capturar por lo menos directamente. Tras estos movimientos, la idea de las piezas negras es jugar alfil D8 con previo rey E8, pero el tema es que caerían estos peones, como vamos a ver a continuación en la partida, y vemos cuáles son las ideas de Rapport. Se juega rey E8 y tras C6 alfil D8. Como vemos, la torre está atacada y a cambio de entregar este peón pasado que tienen las blancas capturan estos peones en el flanco de rey. Por lo tanto, Rapport ha entregado dichos peones y volviendo rápidamente para atrás a este rey E8 que se juega, otra opción podría ser rey F8, ya que tras C6, siguiendo lo que se juega en la partida, alfil D8, las blancas no tienen esta captura ahora en G7, pero tienen quizás este movimiento. Alfil C5 jaque, se ataca al caballo, rey G8 no se debe capturar ya que también la torre está atacada y tras torre B7, caballo por C6 y torre por B8. Se cambia material y llegaríamos a una posición igualada. Por lo que volviendo a la partida y tras rey E8, C6 y alfil D8, Rapport claramente está entregando estos peones en el flanco de rey a cambio de poder atacar o bueno, pues ver si le sale bien la jugada y buscar la coronación. De momento caballo por C6 y tras torre por H7, la partida continúa con B4, ataque sobre el caballo, se retira B3 y caballo B2 frenando el avance y la coronación. Tras estas jugadas caballo B4, el rey de momento pues tiene intenciones de llegar hasta B3, vamos a ver cómo captura ya que la torre de momento pues también defiende el peón y tras estas jugadas alfil D2 viene con ataque sobre el caballo, caballo D5, de momento F4 está defendido y rey D3 por parte de Caruana. Tras estas jugadas se juega alfil E7, se activa un poquito el alfil ya que la idea podría ser meter el alfil en A3, atacar a esta pieza que está frenando la coronación y vamos a ver cómo lo hacen las piezas blancas. De momento rey C4 ya en el tablero y la partida continúa con torre B6. Un movimiento casi imprescindible ya que si aquí se juega directamente, por ejemplo, alfil A3, atacando este caballo de B2, como vemos, pues el rey no tiene fácil acceso a la defensa del caballo debido, bueno, pues a la torre, el alfil y el propio caballo en D5, existe primero torre H8 jaque. La torre de B8 está cayendo a no ser que se juegue alfil F8 y de alguna manera, pues bueno, tras estas jugadas viene un movimiento por parte de Caruana que vamos a ver en la partida, ¿no? Tras estas jugadas se juega por parte de Rapport primero torre B6 para evitar estos temas de que, bueno, pues de alguna manera pues el alfil tenga que defender en F8. La partida continúa con alfil A5, viene con ataque sobre la torre, esta se retira a B7 y tras alfil D2 volviendo, rey F8 ya en la posición. Este es el movimiento que juega Caruana y que también podría ser continuación de la línea anterior y es torre H3 tocando y dos veces volviendo a la tercera y atacando dos veces el punto de B3 o la casilla. No obstante, Rapport decide entrar en una línea muy bonita ya que decide sacrificar la pieza temporalmente. De momento recupera un peón ya que estaba con un peón de menos y a cambio de alfil por F4, torre B4 con jaque y tras rey C3, torre por F4. Tras estos movimientos rey por B3, la partida está muy igualada, no obstante se tiene que seguir jugando. Rapport juega torre G4 atacando en G2, se podría defender con G3, quizás la torre blanca en H3 quedaría algo encerrada y aquí la idea de Caruana es la siguiente. De momento juega caballo D3 y tras torre por G2, perdón, ese movimiento no, torre por G2, existe caballo F4, dando un doble, ganando o recuperando
un peón en E6 y además el caballo controla esta casilla de G6, por lo tanto la torre no puede defender a dicho peón, viene con el añadido del jaque por parte de las piezas negras, de las piezas blancas, torre G8, torre G4 se juega en la partida y tras caballo por E6, jaque, rey F7 y caballo C7 retirándose del ataque. Hay peones pasados para ambos jugadores, el final es súper interesante. De momento alfil de 8 atacando al caballo y también si el caballo no se retira pues atacaría a todos los peones blancos que están en la misma diagonal y de momento Caruana juega E6 jaque y rey F6. Podríamos pensar en esta posibilidad para las piezas negras y aquí jugar torre H7 jaque. ¿Qué hacer por parte de las negras? Si rey F6, pues el rey vuelve a donde podría haber ido directamente, no yendo a E7, y el tema es que es la mejor casilla. Si viene a esta casilla de D6, existe torre D7 jaque, y aunque el rey puede capturar el caballo una vez la torre captura el alfil, existe E7, la torre queda defendida y no se puede evitar la coronación ni por G8 ni por E4, ¿no? Y las blancas estarían ganando. Esto en caso de jugar rey E7 y traer el rey a F6, y si jugamos rey F8 tampoco vale, siguiendo lo mejor para ambos jugadores prácticamente. Caballo D5 y a F4 avanzando el peón pasado que tienen las piezas negras, existe torre H8 jaque. Si el rey se retira a esta casilla de G7, bueno, pues siendo única, cae el alfil, y si torre G8 defendiendo, se cambian piezas y E7 es un movimiento muy importante. Aunque el rey puede venir, lo ponemos en rojo F7, sería la coronación capturando el alfil, por lo tanto, tras entregar la pieza, bueno, pues este caballo de momento se salva y va a frenar la coronación. Se puede jugar incluso rey C3 y tras F2, caballo G3 y bueno, pues las piezas negras estarían perdidas gracias al caballo y el peón en el lateral. Por lo tanto, en definitiva, y volviendo a la posición de la partida y tras este jaque, primero, al estar atacado el caballo, primero Caruana jugaba jaque, rey E7 es posible, pero después tendría que volver el rey a F6, rey F8 hemos visto que no era posible, el rey tampoco se podía retirar a D6, por lo tanto, finalmente Rapport lo retira directamente a F6. Tras estas jugadas, la partida continúa con torre 3 por parte de Caruana. Entrega la pieza, pero a cambio no se puede evitar la coronación. E7, torre G8, se corona por parte de las piezas blancas con caballo, dando un jaque, ya que, bueno, pues también iba a ser la captura hecha por parte de las piezas negras. Además, se tocaba dos piezas, torre por E8 y tras alfil por H2, la única manera quizás de parar este peón que tienen las piezas negras pues es cambiando material, y en esta posición, como vemos en el tablero, pues firmaron las tablas. Una partida muy interesante, no menos lo que va a pasar en esta novena y última ronda. Por mi parte, nada más, hablamos para otro vídeo. Un saludo, chao.